Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que les quería dar una vuelta. Ya les he hecho algunos videos de Chile, de Santiago de Chile sobre todo. Hoy les quiero mostrar un tour que hice en el bus turístico. Hay una agencia que se llama Touristic, que tiene mucho poder ahí todo. Les cuento que como solo fui por 3 días, casi todo lo hice ahí porque no te pones a voltear. A veces cuando ya das los tours y toda la cosa te das cuenta que de pronto es un poquito más barato, de $5 o algo así, pero pues no perdiste el tiempo buscando y buscando y buscando y buscando cuando tienes 2 o 3 días ahí en Santiago. Así que se los aconsejo. Les voy a mostrar el viaje turístico realmente por Santiago, así que les voy a mostrar. Estaba subido ahí en el bus y todo, y vamos a dar una vuelta por toda la ciudad, por las partes principales. Seguro que lo han visto en otras ciudades o algo así, pero se los quería hacer en esta ciudad, así que espero lo disfruten, no se lo pierdan y que aprendan algo nuevo y todo. No dejen de ver los otros videos, no olviden de suscribirse, de compartir, ayúdenme con eso para el canal y que disfruten el video. Chao, nos vemos al final, pues chao. Les cuento que yo cogí el bus en el barrio Bellavista. El barrio Bellavista ya les he hecho varios videos de aquí, pero era simplemente para explicarles que ustedes se pueden subir en cualquiera de las paradas y ahí hay un señor de Touristic, de la agencia, que les va a recibir el pago. Y hay dos opciones, hay una de 39.900 pesos que es todo el día y la otra es de 45.900 que es por 2 días. Yo cogí la de un día solamente porque solo me quedaba un día, y así que quería realmente que me mostraran y yo después me iba a ir caminando y toda la cosa. No se pierdan los videos anteriores. Hay 2 montes, los 2 montes más grandes de Santiago. Está el edificio más alto de Sudamérica, y en esos les había explicado un poquito lo del cambio. Hagan de cuenta que cada 1.000 pesos chilenos es $1 americano, entonces valía $40 subirse o $45 realmente. Así que vamos a conocerlo, vengan conmigo, está bien bacano. A veces se mueve la cámara y todo, pero hay varias cosas muy interesantes. Así que síganme los buenos, como diría el Chavo del 8. Una belleza esta plaza. Les cuento que les hice un video aparte solo de esta plaza, porque aquí hay muchas cosas. Como se pueden dar cuenta, la plaza principal y es la plaza más antigua. Está la alcaldía, está el Museo Histórico Nacional, está la Plaza de las Armas, que hay un museo de eso, y eso todo lo visitamos, además pues de visitar el parque como tal. Así que sigamos aquí. Como se pueden dar cuenta, hay una arquitectura bastante vieja, aunque ya se empieza a modernizar, se van a dar cuenta y todo, mientras seguimos aquí andando. Así que sigan disfrutando lo que está muy chévere. Espero que sigan ahí pues.
Imagínense cuántos años tiene esta universidad para estar ahí, tan bien ubicada y tan bonita que está. Les cuento que estamos por una avenida principal y se llama Alameda Libertador Bernardo O'Higgins. Les cuento que ahí en el Palacio de la Moneda los restos de él están ahí enterrados, así que cuando vean el próximo video se van a dar cuenta de eso. Además acabamos de llegar a la iglesia de San Francisco, que es hecha en el siglo XVI, o sea en los años 1500, y es un icono de la ciudad. Así que ahí seguimos pues, espero que lo estén disfrutando. Aquí me quedé filmando un rato porque dice Sura, que es Suramericana de Seguros, y esa es una compañía colombiana. Así que como colombiano me sentí todo orgulloso estando en Chile, así que les quería mostrar simplemente. Espero que les esté gustando el recorrido. Seguimos un poquito más y ahí nos vemos. Y humildemente les cuento que aquí en el banco Edwards me perdí. De aquí en adelante no sé realmente dónde estoy.
Vamos a ver si me encuentro otra vez de nuevo más adelante, pero pues ya les he hecho bastante de lo que más o menos me acuerdo por dónde andamos y todo, así que espero que sigan conmigo. Aquí hacia el lado izquierdo hay una estructura militar o una escuela militar bastante grande que realmente no se alcanza a ver desde el bus. Está la escuela militar como tal, hay un museo de la escuela militar y también llega un metro a la escuela militar ahí, así que muy chéveres. Y de aquí vamos saliendo un poquito, digamos, de Chile y vamos a ir a una zona que se llama zona de lujo, que es donde están como los centros comerciales y todo, así que realmente es una parte nueva de Chile porque no habían centros comerciales en Chile aparentemente hace unos 20 o 30 años. Así que para allá vamos, pues sigan conmigo. Si todavía están por aquí, los felicito, gracias por estar aquí. Les cuento que por aquí ya empezamos a dar la vuelta para devolvernos un poquito más hacia la ciudad. Así que vamos a empezar, vamos a terminar donde empezamos. Así que sigan conmigo pues.
Si se acuerdan al principio del video, este es el barrio donde cojo el bus por primera vez. Si han visto los videos anteriores, se dan cuenta que aquí me quedé en este barrio y aquí hay unas cosas espectaculares, les cuento. Les hice la rumba por la noche, les hice el patio Bellavista, les hice el Cerro San Cristóbal que también está. Es un paseo buenísimo, además que tiene una Virgen María como de 13 metros en la parte de arriba, así que no se lo pierdan. Además, justo aquí hay un zoológico, el cual no entré, pues está justo aquí, y vean dónde está ahí está el Cerro San Cristóbal. Ahí es que les digo que hay una Virgen María como de 13 metros de alto. Así que sigamos en el bus, demos la última vueltica hasta llegar a la plaza principal, que ya la pasamos, y de ahí me voy a bajar para hacerles la continuación del segundo video. Si siguieron el estallido social en Chile o son de Chile, aquí se encuentra la Plaza Italia, que ya les hice el video por la noche de Bellavista para que lo vean, que ahí les muestro dónde está la plaza. Fue donde realmente se reunieron a hacer todo este estallido social. Aquí fue donde se reunieron todos los jóvenes para protestar y todo. Así que muy interesante, vean lo grande que es este parque al lado del río y todo. Este pedazo del viejo centro sí que es chévere porque hay unas casas bastante coloniales y hay otros edificios bastante modernos que están justo al lado del lado. Esto es justo antes de llegar a la plaza principal, a la Plaza de las Armas, que ya se las mostré un poquito, aunque les voy a hacer un video independiente porque había una fiesta ahí súper chévere. Así que sigamos pues. Bueno, ¿qué tal les pareció, no? Bacano, ¿sí o no? Es algo diferente un poquito, eso también te da una idea más o menos de qué visitar y toda la cosa en cuanto estás ahí en la ciudad o en el país. Así que lo quería hacer, no lo hago muy a menudo, pero ahí lo hice. Así que gracias por estar ahí, gracias por quedarse hasta aquí conmigo y ahí nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, pues que estén muy bien.